¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos como cada día miércoles en nuestra conexión Global Prime, analizando como todos los miércoles una noticia de relevancia internacional importante. Y obviamente vamos a estar hoy día conversando sobre lo que está ocurriendo por estos días en China, el gigante asiático que celebra el Congreso del Partido Comunista número 20, una reunión que este año es particularmente especial, importante por varios temas. Quizás uno de los principales es que este hombre, Xi Jinping, el actual presidente de China, va a conseguir una inédita reelección, el tercer periodo, que no se veía desde la época de Mao. De hecho, muchos consideran el liderazgo del actual líder del Partido Comunista Chino a la figura de Mao. Esto porque su pensamiento político, su ideología política es tan importante que incluso ya está plasmada en la constitución del país asiático. Pero no es el único tema, son varios desafíos que también está enfrentando Xi Jinping. Uno de ellos, por ejemplo, es el desgaste en la economía de China, lo que afecta obviamente a nivel global. Las repercusiones también se sienten acá, incluso en nuestro país. ¿Qué pasa con la guerra en Ucrania? ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar finalmente Xi Jinping frente al conflicto que inició su aliado Vladimir Putin? También qué va a ocurrir con Taiwán, las aspiraciones de reunir nuevamente esta isla a territorio chino. En fin, el COVID-19, Hong Kong, Estados Unidos, parte de los desafíos y temas que se están tratando hoy día en este Congreso en Beijing y que vamos a estar analizando en profundidad en nuestra conexión Global Prime. Soy Mario Regada y les doy la bienvenida a esta conexión global de todos los miércoles en CNN Chile. Bueno, y para conocer la figura más a fondo de este líder, de Xi Jinping, de 69 años, que va a optar entonces a un tercer periodo al mando de China, vamos a ver un perfil que preparó la periodista Laura Soto para conocer más quién es uno de los líderes más poderosos a nivel planetario. Primero su llegada triunfal. Estas palabras y luego las trompetas que marcan el inicio del himno nacional chino. Así comenzaba el que es el máximo evento político que tiene el gigante asiático y que hoy por hoy gira en torno a una sola persona, Xi Jinping. Y no se podría esperar menos para el hombre que está a pasos de convertirse en el líder más poderoso que haya tenido el país desde Mao Zedong. Esto porque precisamente se espera que en este encuentro el presidente chino asegure un histórico tercer mandato. Los 5 años desde el 19º Congreso Nacional han sido extremadamente inusuales y extraordinarios. El Comité Central del Partido ha coordinado la situación general de la estrategia para el gran rejuvenecimiento de la nación china y los grandes cambios que el mundo no ha visto en un siglo. Con un discurso de 2 horas, Xi defendió los logros del partido y dio indicios de cómo podría ser su próximo quinquenio. No solo China prestaba atención a cada una de sus palabras, sino que gran parte del mundo. Y es que la influencia internacional que goza la China de Xi Jinping es indiscutible, algo que hace 10 años nadie se imaginaba. Xi Jinping nació 4 años después de la instauración de la República Popular China. Su padre fue un héroe de la revolución comunista que llevó al poder a Mao, por lo que gozó de una infancia bastante privilegiada. Pero eso cambió cuando el régimen instaló la Revolución Cultural, que inició una purga política contra altos funcionarios del Partido Comunista, entre ellos su progenitor, que fue encarcelado. Su familia fue perseguida y él mismo exiliado al campo con solo 15 años, como otros millones de jóvenes durante esa época. Hacia fines de los 60, cuando era adolescente, me enviaron desde Beijing a trabajar como agricultor en un pequeño pueblo donde pasé 7 años. En ese tiempo, los aldeanos y yo vivíamos en cuevas de tierra y dormíamos en camas de tierra. La vida era muy dura, no hubo carne en nuestra dieta durante meses.
Esa experiencia avivó su interés en la política. Intentó ingresar varias veces al poderoso Partido Comunista Chino, siendo rechazado una y otra vez por la reputación de su familia, hasta que lo logró en 1974. Las siguientes décadas fueron de un ascenso tras otro dentro de la formación. En 2007 dio el gran salto cuando fue secretario del partido en Shanghái, la capital comercial del país. Solo bastaron unos meses para que fuese ascendido a vicepresidente del Comité Permanente del Politburó, el círculo de máximos dirigentes del partido. Otro salto en su carrera política. Mientras escalaba, Xi fue bastante discreto con sus ideas, por lo que cuando ascendió al poder en 2012, los expertos esperaban un líder conciliador que mantendría cierta continuidad, pero no fue así. Xi se alejó del modelo de liderazgo colectivo y aplastó a la disidencia política, tanto dentro como fuera del partido. Inició una campaña anticorrupción en la formación, destituyendo a varios funcionarios, la que también le habría permitido evitar cualquier competencia interna. En 2017 logró la reelección y en 2018 ganó más poder cuando el Parlamento del país abolió los límites de mandato presidencial. El presidente chino ha reducido la autonomía de la población. Ejemplo de ello ha sido su cuestionado manejo de la pandemia con severas medidas de confinamiento, o sus políticas en Hong Kong, que cada vez ha perdido aún más la frágil autonomía de la que gozaba. El mismo control quiere establecer en la isla de Taiwán. La resolución del problema de Taiwán es un asunto que debemos decidir los propios chinos. Insistimos en luchar por la perspectiva de la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y con el mayor esfuerzo. Sin embargo, no estamos comprometidos a abandonar el uso de la fuerza. Décadas después de la muerte de Mao, otra figura omnipresente comienza a surgir en la superpotencia asiática, la de Xi Jinping, el líder chino que busca terminar con la hegemonía mundial de Estados Unidos. Bueno, y para profundizar más sobre este tema, sobre la figura de Xi Jinping, también lo que significa por estos días el Congreso del Partido Comunista allá en el gigante asiático, tomamos contacto con el profesor Jorge Heine, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Boston, ex embajador de Chile en China. Nuevamente te doy las gracias, Jorge, por estar con nosotros acá en CNN Chile. Y quería preguntarte y comenzar esta conversación, debido a tu experiencia, a tus años que estuviste allá en China, ¿qué significa para la población el Congreso del Partido Comunista allá en China y por qué este en particular es tan importante? El Congreso, que se hace cada 5 años, siempre es un evento muy significativo porque fija las directrices, fija las grandes líneas para lo que va a ser el quinquenio que viene. Obviamente en este caso, como tú ya has señalado, el hecho que todo indica que el presidente Xi Jinping va a ser electo para un tercer quinquenio, para un tercer periodo, le da un carácter muy especial. Pero yo diría que lo que más me llama la atención en este caso es una gran paradoja. Por una parte tenemos al presidente Xi en la cúspide de su poder, como tú has señalado, solo comparable al poder que tuvo Mao en años anteriores en China. Pero también recordemos que la revista El Economist, en repetidas ocasiones, y ahora hace poco, ha señalado que Xi Jinping es el hombre más poderoso del mundo. Por algo lo dice. Y esto vendría a ratificar, este Congreso vendría a ratificar esa condición. Pero habiendo dicho eso, China hoy día se encuentra en una situación extremadamente difícil. Hay una ralentización de la economía. Se espera que este año, por vez primera, China crezca menos que el promedio de Asia. Se espera que crezca alrededor de un 3%. No se acaba de erradicar el COVID. Hay un reventón de la burbuja inmobiliaria. Ha habido algunas corridas bancarias en algunas provincias. La tasa de desempleo de la juventud está alrededor de un 20%. En fin, hay numerosos indicadores que nos señalan que China está pasando por un momento difícil. Entonces, el presidente Xi va a tener que desplegar todo su talento, toda su experiencia, todas sus habilidades para poder remontar esta situación tan compleja. Jorge, en ese sentido, que a mí también me parecía bien paradójico, tal como tú lo decías, que el momento actual de China no es el mejor en los niveles que tú ya has mencionado.
¿Qué se abre hoy día en China con la eventual o más segura reelección de Xi Jinping? Un periodo de incertidumbre. Se desconoce cómo podría actuar Xi Jinping frente a una situación que ya no es como la de sus anteriores gobiernos. No, yo creo que hay, y yo he estado leyendo el discurso que dio el presidente Xi al inaugurar el Congreso. Este domingo pasado son 64 páginas, estuvo hablando 2 horas, aunque fueron menos que en el Congreso anterior. Yo creo que no, es importante entender que acá hay una cierta ruta. China tiene que introducir ciertos cambios a la forma en que ha operado hasta ahora. El modelo chino de desarrollo se ha basado básicamente en una altísima tasa de inversión, estamos hablando de un 40-45%, que es una tasa el doble de la mayoría del resto de los países. Y también con mucha dependencia de las exportaciones y la inversión extranjera. Va a tener que cambiar eso y va a tener que poner un mayor énfasis en el consumo. Ese es el gran desafío que enfrenta China en este momento. Eso por una parte, lo cual no es fácil. Es un curioso desafío que tiene el gobierno chino convencer a la población que ahorre menos. La población china tiene una tasa de ahorro muy alta, un 40-45% también. Eso va a tener que cambiar para dinamizar la economía, lo que se llama el proceso de circulación doble, tanto interacción con el extranjero como dinamizar la economía dentro de China. Pero yo diría que hay otro tema ahí muy importante y que lo ha señalado el presidente Xi en su discurso, y es que apuntar a un mayor grado de eficiencia tecnológica. Como hemos visto en los últimos años, Estados Unidos y también Europa ha buscado formas de mermar el flujo de tecnología de los países desarrollados del norte a China. Entonces, China va a tener que desarrollar mucho más su propia capacidad tecnológica. Ya la tiene muy desarrollada, que duda acá, pero va a tener que tener un énfasis mucho mayor. Entonces, todo el tema de los semiconductores, los famosos chips, cuyo flujo a China se va a restringir, según las últimas disposiciones del gobierno de Estados Unidos, lo que representa un desafío muy especial. Gran parte de la tecnología moderna depende de los semiconductores, depende de los chips. Entonces, ese es el tipo de desafío que el presidente Xi va a tener que asumir. Sí, Jorge, hemos visto en las últimas semanas, últimos meses, protestas que son inéditas. Yo sé que es bien difícil tratar de evaluar o generar un tipo de sondeo, encuesta respecto al apoyo, el respaldo que tiene actualmente el presidente chino y el Partido Comunista en general, pero se han visto protestas que son inéditas. ¿Tú crees que acá se puede estar gestando algo mayor en la población, que este descontento por la economía, por las medidas del COVID, pueda ir creciendo y no sé si amenazar finalmente el liderazgo de Xi, pero ¿qué te parece ese fenómeno que se está viendo hoy día? No, yo creo que hay un hecho real. Yo creo que la política de COVID-0 que ha aplicado el gobierno chino para erradicar la pandemia es algo que obviamente ha introducido serias tensiones en la sociedad china. No es fácil vivir con ese tipo de política que ha implicado que la gente esté encerrada por mucho tiempo, con todo tipo de dificultades, y eso ha generado descontento en importantes sectores de la población. Es un dato de la causa y que hay que asumirlo. Ahora, de ahí a que esto vaya a pasar a mayores, eso yo no lo creo. Sí, y respecto a los conflictos exteriores, Jorge, por ejemplo, vámonos a la guerra en Ucrania con Putin. China hasta ahora, su apoyo a este conflicto ha sido bien cauteloso, de hecho ha llamado a sentarse el diálogo. ¿Crees que ese va a ser el límite de China? ¿No va a dar un paso más allá en su respaldo a un aliado importante como es Vladimir Putin? China aquí tiene otro desafío importante. Por una parte, China ha desarrollado una relación muy estrecha, no una alianza en el sentido formal de término, sino una relación muy estrecha con Rusia. El presidente Xi y el presidente Putin se han reunido hasta ahora creo que 39 o 40 veces y el presidente Xi dice que el presidente Putin es su mejor amigo, lo cual puede ser cierto o no, pero que lo diga nos dice algo. En todo caso, China tiene un problema, porque a esa amistad, a esa relación, se une el hecho que sus mayores mercados están en Estados Unidos y en Europa Occidental. Y China no puede darse el lujo de antagonizar a esos dos grandes socios. Entonces, el cómo encontrar un equilibrio entre apoyar a Rusia, lo está apoyando en materia, digamos, a nivel no criticarlo en Naciones Unidas, lo está apoyando políticamente y también lo está apoyando en el sentido de comprar bastante más petróleo y gas de Rusia que lo que hacía en el pasado. Pero no lo está apoyando con armamento.
que es algo que Estados Unidos ha advertido que sería una línea roja. De manera que yo creo que China va a seguir con esa línea, que es una línea de apoyo a Rusia en el plano político, en el plano diplomático, pero no en materia militar. Sí, y en el caso de Taiwán, Jorge, ese es el conflicto más latente o más delicado que tiene actualmente el gobierno de Xi Jinping. Y la promesa siempre ha sido de que ellos van a recuperar, reunificar nuevamente esta isla. ¿Cómo ves tú el panorama respecto a esta isla, a Taiwán, con el futuro, los próximos 5 años de Xi Jinping al mando? Sí, ese fue otro de los temas que mencionó el presidente Xi en su discurso, y de hecho fue el tema que más aplausos generó dentro del Congreso. Ahora, ahí es importante entender lo siguiente. China tiene muy claro que, según la política de una sola China, a la cual muchos países se han comprometido, que implica no tener relaciones diplomáticas con Taiwán. Y ello espera que eso se continúe. Muchos han hecho un paralelo entre lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que podría ocurrir en Taiwán, prediciendo un eventual ataque de China a Taiwán. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. Lo que señaló el presidente Xi en su discurso fue que China mantiene su compromiso de una reunificación pacífica de Taiwán, pero lo que no va a aceptar es que otros interfieran en esta situación, ni tampoco va a aceptar una declaración de independencia de Taiwán. Eso sí que sería una línea roja para China. De manera que yo diría que obviamente la situación en Taiwán ha estado muy tensa. Eso lo vimos con la visita de la señora Pelosi hace algunas semanas. Pero yo no creo que esto vaya a convertirse en una situación bélica, digamos. Yo creo que China en ese sentido tiene muy claro que Estados Unidos y los países europeos no estarían dispuestos a aceptar algo así. De manera que yo creo que vamos a tener una situación básicamente de status quo todavía por un buen tiempo. Sí, y ya para cerrando, Jorge, ¿cómo evalúas tú la relación que ha tenido los gobiernos de Xi Jinping con América Latina, que en los últimos años se ha profundizado más ese acercamiento? ¿Tú crees que eso va a seguir ocurriendo de aquí los próximos 5 años, que puede ser una zona importante para Xi Jinping, América Latina, en sus próximos años de gobierno? Sí, yo diría dos cosas. Me llamó la atención que prácticamente no hubo referencia a los países en desarrollo, el sur global, América Latina, en el discurso del presidente Xi. Ese es un primer dato que me llamó la atención. Segundo dato es que en términos de flujos comerciales y flujos de inversión, ha habido mucho. O sea, para Sudamérica, China es el mayor socio comercial. Es un mayor socio comercial para Sudamérica en su conjunto que Estados Unidos y Europa. Para un país como Chile, el comercio entre Chile y China llegó a los 55.000 millones de dólares el año 2021. Démonos cuenta lo que eso significa. Un 38% de las exportaciones de Chile van a China. Para Brasil ese comercio llegó a los 135.000 millones de dólares el año 2021. Entonces, lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista también de las inversiones, China el año 2019 y el año 2021 fue el mayor inversionista extranjero en Chile. Démonos cuenta lo que eso implica. Entonces, yo creo que desde el punto de vista económico eso no va a cambiar, eso va a seguir aumentando en años venideros. Y el desafío para nuestra región y para Chile es cómo lograr mantener un sano equilibrio entre esa fuerte relación con China y la fuerte relación con Estados Unidos, que también tenemos que mantener. Jorge Heine, ex embajador de Chile en China, como siempre te quiero agradecer esta presencia, esta entrevista, esta conversación acá en CNN Chile en Conexión Global. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros vamos ahora a revisar cuál es el nivel de poder que tiene Xi Jinping en el gigante asiático. No solamente es el presidente del país, sino que tiene otros cargos más, este líder de 69 años. Vamos a ver, por ejemplo, el liderazgo, qué es lo que significa finalmente el liderazgo de Xi Jinping. Líder supremo, es secretario general del Partido Comunista de China desde el 2012. Como les decía, son periodos de 5 años con una reelección. Fueron una medida, una política que estableció Deng Xiaoping en su momento, pero esto fue cambiado por
por el propio Xi Jinping en el año 2018, por lo tanto él ahora va a optar a un tercer periodo, algo que no se veía desde la época de Mao. Y vemos entonces que es el secretario general del Partido Comunista y obviamente también el que tiene que ver con el comité político de este partido. También es el presidente de la Comisión Militar Central. ¿Qué quiere decir esto? Que está a cargo del Ejército Popular de Liberación, que se ha desarrollado mucho bajo el liderazgo de Xi Jinping, y también tiene una policía armada popular, que es la encargada también de los asuntos más civiles, ciudadanos, pero que también tiene que ver con este control que ha tenido y ha pesado el Partido Comunista sobre la población china. Un control que también muchos dicen ahora está disfrazado de esta política de COVID-0, que es básicamente instaurar un estado policial, un estado vigilante. Y como les decía, también es el presidente de China y el representante de este país a nivel global, lo que tiene que ver también con lo que decía nuestro entrevistado Jorge Heine, esta política de una sola China que considera entonces a Hong Kong, por ejemplo, a Taiwán como partes de su territorio, otros también que están en reclamo de China. Todo eso se mueve bajo la directriz de Xi Jinping y es entonces el representante de China en todo el mundo, para que vean entonces el poder gigantesco que tiene este presidente chino, que está entonces a punto de concretar su tercera reelección. Bueno, y para seguir profundizando sobre este tema, tomamos contacto con Constanza Jorquera. Ella es analista y doctora en Política y Asuntos Internacionales y académica de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Gracias, Constanza, por acompañarnos. Hola, muy buenas tardes. Constanza, bueno, preguntarte primero, me imagino que pudiste leer o ver el primer discurso que dio el presidente Xi Jinping. ¿Qué rescatas de este discurso? ¿Cómo lo evalúas tú? La presentación que hizo el presidente chino, que ya va por su tercera reelección. Bueno, aquí podemos ver varios ejes de análisis. Aquí lo importante es que en este Congreso se busca reforzar el liderazgo de Xi Jinping, donde hace una revisión de los últimos 5 años. No olvidemos que los congresos ocurren cada 5 años. En ese sentido, él destaca que este último periodo fue mucho más convulso, con acontecimientos inesperados, como efectivamente podemos ver a partir de la pandemia y la crisis económica global que estamos viviendo. Y en ese sentido destaca, por un lado, el tema de la política del COVID-0, que va a continuar en China. Por otro lado, lo que muestra en favor del multilateralismo, donde China se compromete con ser una potencia responsable, a favor de la cooperación y de que todos los actores puedan ganar, ¿cierto?, en estas dinámicas. Ahí donde resalta mucho el concepto de la comunidad destino compartido de la humanidad, que es un concepto central para entender el periodo de Xi Jinping en los últimos años. Por otro lado, el tema de la seguridad, que va ligado con la geopolítica, donde China plantea que no busca ser una potencia hegemónica y que niega, ¿cierto?, esta narrativa de la Guerra Fría que ha impulsado sobre todo Estados Unidos, y eso lo vincula con el tema de, que es el gran principio de la política exterior china, que es el principio de una sola China, y ahí se refiere a Taiwán, donde dice que China continuará abocando por la reunificación pacífica de Taiwán hacia lo que es el Estado chino. Bien, y otra dinámica también importante que nos interesa mucho como América Latina es que en temas de política exterior se establece una nueva meta estratégica, que es el año 2035. Entonces esperamos que Xi Jinping continúe al menos hasta el 2035, pero la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es muy importante, que es el gran proyecto geopolítico de China, en el cual América Latina está integrado y es muy dependiente, no toma un rol tan destacado como había ocurrido anteriormente. Constanza, ¿cómo se va formando un líder en China? ¿Cómo alguien puede llegar finalmente a tener tanto poder en este país? ¿Y por qué la figura de Xi Jinping se diferencia a la de los otros presidentes de China? Bueno, aquí hay que tener en cuenta un concepto cultural que se llama guanxi, que tiene que ver con crear relaciones de lealtad, que toma mucho tiempo, y en ese sentido es muy importante generar conexiones y poder tener liderazgos locales, ya sea tú como líder, ¿cierto? No olvidemos que en China hay distintos niveles de liderazgo a nivel de condado, de villa, de provincia, ¿cierto? Y ya luego trasladarse a la capital, y en ese sentido Xi Jinping tiene un perfil bien especial. En un sentido es lo que llamamos un principio
Principito, que es una facción del Partido Comunista de China, que él es hijo, ¿cierto? Tiene credenciales de un hijo de los revolucionarios, ¿cierto? Que llevan a la instalación de la República Popular China, pero también él desde muy joven pasó mucho tiempo en el campo, donde fue llevado, ¿cierto?, a poder desarrollar estas aldeas y va generando liderazgo local desde pequeñas villas muy rurales, muy alejadas, muy poco modernizadas, a ir avanzando hacia más provincias, y luego vemos que en el periodo anterior con Hu Jintao ya llega al poder en una posición bastante alta, y en ese sentido, pese a que es una figura bastante misteriosa, era bastante esperable que él lograra ese liderazgo y que hoy en día se mantenga en el poder y que incluso su pensamiento esté en la Constitución, que es algo que solamente ha logrado Mao Zedong, y se convierta, yo diría, en el hombre más poderoso del mundo hoy en día. Constanza, yéndonos ya al vecindario, a Asia específicamente, y lo que tiene que ver también con Corea del Norte. ¿Tú crees que le incomoda a China esta actitud que ha tenido Kim Jong-un, no solo ahora, sino que desde su gobierno en general? ¿Y crees que sí va a haber algún tipo de anuncio respecto a eso, o simplemente el tema Corea del Norte lo sigue mirando como un aliado y no va a ser tan relevante en este Congreso? Bueno, hasta el momento no ha aparecido el tema de Corea del Norte porque sí es un tema incómodo para China. No olvidemos que es el principal aliado y socio de Corea del Norte. China participó en los inicios de la República Popular China en la Guerra de Corea, ¿cierto?, en ayuda como a este pueblo hermano, ¿cierto?, y es parte de otra época, ¿bien? En ese sentido, la existencia de Corea del Norte y de este chivo expiatorio de mantener el status quo es bastante conveniente para China, porque Corea del Norte es una especie de estado tapón, ¿cierto?, respecto a los aliados de Estados Unidos en la región, y que lo puede tener como moneda de cambio y usar su capacidad negociadora. Sin embargo, vemos que China, ahora que se ha convertido en una potencia global con mayores responsabilidades y que tiene que aplicar sus principios de política exterior, que uno de ellos es no intervenir en los asuntos internos y promover la coexistencia pacífica, el hecho de que Corea del Norte sea tan agresiva, ¿cierto?, y ambivalente, y que el actuar de Kim Jong-un es bastante inesperado respecto a lo que ocurre con el avance de su programa nuclear, es bastante incómodo porque interfiere en la búsqueda de estabilidad, que es lo más importante para China en estos momentos, sobre todo en su entorno de seguridad más inmediato, considerando proyectos como el Indo-Pacífico y el rol más asertivo que está adquiriendo Estados Unidos, India, Japón y Australia. Sí. Constanza, hemos visto, yo sé que es difícil tomarle el pulso al nivel de apoyo, respaldo que tiene tanto el presidente como el partido, pero se ha visto de manera inédita algunas protestas, manifestaciones en los últimos días en la previa de este Congreso. ¿Crees que este descontento puede ir creciendo a medida de que se expande y se extiende esta medida de política de COVID-0, donde se ve a un Estado que controla más a sus ciudadanos, o crees que estas voces disidentes no van a pasar más allá de eso? Bueno, aquí tenemos dos factores. Por un lado, el control de los medios de comunicación y la censura, bien, donde tú puedes bloquear, eliminar cuentas o comentarios y controlar, ¿cierto?, la narrativa y los discursos y las opiniones que intercambian las personas a través de las redes sociales chinas. En ese sentido, eso no permite que se expanda, ¿cierto?, un descontento o situaciones que están pasando a nivel más local. Y por otro lado, hay que entender qué es lo que genera legitimidad y apoyo al gobierno por parte de la sociedad china. Vemos que la molestia hacia la corrupción a nivel del tejido político, ¿cierto?, de los representantes y las autoridades locales o más altas, ¿cierto?, es algo que Xi Jinping se ha hecho cargo cuando llega al poder respecto a la campaña anticorrupción y se ha deshecho de sus enemigos bastante. El tema aquí tiene que ver con que la legitimidad tiene que ver con el bienestar, con el disfrute de la vida individual y comunitaria, y en ese sentido lo que se está cuestionando es, por un lado, las restrictivas políticas respecto al manejo del COVID, las cuarentenas, ¿cierto?, la restricción de la movilidad, el acceso a alimentos, por ejemplo, y lo otro que tiene que ver con algo que yo diría que va fuera del ámbito más político del partido, que tiene que ver con la burbuja inmobiliaria y las problemáticas habitacionales que están ocurriendo en China, donde ahí vemos distintas manifestaciones, pero tiene que ver con una molestia y una decepción hacia un modelo de vida que fue prometido, pero hacia las empresas. Entonces, bastante difícil poder medir si es que ese descontento efectivamente llevaría a la población a exigir cambios sustantivos.
Ya, Constanza, y para ir cerrando, ¿tú crees que la situación en Taiwán escale o si se podría ocurrir de nuevo una visita similar a la que hizo Nancy Pelosi en la isla? ¿Podría ya escalar a niveles mayores, considerando que Xi Jinping en este discurso también dijo de que no iban a renunciar a la fuerza en materia para la reunificación de la isla? Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta de nuevo el principio de una sola China y en ese sentido no podemos predecir si algún otro líder o autoridad estadounidense viajaría, que es el caso de Nancy Pelosi, por eso Biden se desmarca de esa visita. Por otro lado, también está el tema de la disuasión. China también no solamente es una potencia global, la segunda más importante y que es la fuerza gravitacional de las relaciones internacionales hoy en día, sino que también cada vez más es una potencia militar, ¿cierto? En ese sentido tiene que mostrar a través de sus capacidades que está lista y que tiene las capacidades de enfrentarse ante una escalada de conflicto frente a la situación de Taiwán. Aquí hay que tener en cuenta que no solamente depende de la actitud de China, que es bastante desventajoso enfrentarse a una escalada de conflicto, incluso una guerra o una absorción de Taiwán por la fuerza, y hay que tener en cuenta los otros actores. Yo diría que Taiwán mismo respecto a cómo se va comportando y la relación con Estados Unidos, que es bastante tensa. Ninguno de los dos actores quiere tensionar más la relación para no volver a estos episodios o a este punto más álgido que ocurrió con la guerra comercial cuando estaba Trump en el poder. Constanza Jorquera, académica de la Universidad Diego Portales, te quiero agradecer nuevamente por haber estado con nosotros acá en CNN Chile. Te mando un abrazo. Muchas gracias por la invitación, un abrazo de vuelta. Hacemos una pausa comercial y estamos de regreso con más Conexión Global Prime. Este miércoles, hoy día, analizando este importantísimo Congreso del Partido Comunista allá en China y la reelección por tercer periodo consecutivo de Xi Jinping. Espérenos. Y ya estamos de vuelta en nuestra Conexión Global Prime. Seguimos analizando el Congreso del Partido Comunista allá en China. Y para eso estamos con nuestro próximo invitado, el profesor Jun-So Lee. Él es el director del Centro de Estudio de Relaciones Internacionales de la Universidad del Desarrollo. Jun, muchas gracias por acompañarnos en Conexión Global. Muchísimas gracias por la invitación. Jun, quería partir con preguntarte cómo está hoy día China, analizando y viendo el contexto económico que no es muy bueno, con una pandemia y unas políticas de COVID que también están siendo bien cuestionadas, con tensiones con Taiwán, con las relaciones con Estados Unidos siempre tensas. ¿Cómo es posible que en este contexto Xi Jinping sea nuevamente reelegido como presidente y líder del partido? Bueno, en este momento el sistema internacional está bastante complicado. Estamos saliendo de la pandemia, como tú bien dices, y también por esta acción que está haciendo China y Estados Unidos. O sea, China está emergiendo en estos últimos 30 años y está acercando a Estados Unidos en términos de posición económica. Hoy es la segunda economía del mundo, ya contribuye casi el 20% del PIB mundial con su economía. Por lo tanto, hay tensión ya en que la potencia número uno, que es Estados Unidos, se siente de que está siendo pillado por China. Entonces, Estados Unidos precisamente lo que tiene que hacer es tratar de contener a China. O sea, es entendible dentro de su política lo que está haciendo. Por lo tanto, genera tensiones en forma artificiales. Tenemos la guerra comercial, ahora viene la guerra tecnológica, de la información, etcétera, etcétera. Todo esto con la política de Estados Unidos de tratar de contener el desarrollo de China. Porque el primero siempre quiere seguir siendo el primero, no quiere ser el segundo. Como todas las cosas de la vida. Entonces, claro, esto genera tensión no solamente entre Estados Unidos y China, sino que al mundo general. Porque dos países ya en términos económicos están muy interconectados con el resto del mundo. Yo creo que para China no le conviene que Estados Unidos caiga su posicionamiento número 1 o número 2, o que lisa y llanamente que el dólar deja de tener un valor internacional. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos cae en desgracia, China también, y el resto del mundo también. Por lo tanto, China habla de la necesidad de un desarrollo económico armonioso, que todos nos vayamos bien. Y el presidente chino lo ha insistido en estos últimos 5 años. El proyecto que han definido como el proyecto de una franja, una ruta, que es la ruta de la seda del siglo XXI,
la clave es las ganancias compartidas. Si no hay ganancia compartida, no sirve. Entonces, todo tiene que ganar en algo, tiene que ser una ganancia compartida. Tú, ¿qué es para ti la figura de Xi Jinping? ¿Cómo la comparas con otros presidentes como Hu Jintao? ¿Cuál ha sido la clave de Xi Jinping para generar este poderío en su liderazgo? Lo que pasa es que China ha llevado crecimiento económico desde el año 79 en adelante, con Deng Xiaoping, que fue quien hizo la reforma económica, que inició la apertura, donde permitió el ingreso de mercado al sistema socialista chino, al estilo chino. Entonces, claro, gracias a Deng Xiaoping, China tiene esta apertura, tiene este crecimiento económico que está bordeando entre 8, 9, 10%. En algún momento llegó a 12%. ¿Ya? Pero, claro, los sucesivos líderes o presidentes de China, como el caso de Jiang Zemin, Hu Jintao, claro, ellos han seguido este camino de la apertura. Pero hoy el presidente Xi Jinping tiene una posición, yo creo que es crucial, muy relevante. ¿Por qué? Porque China está alcanzando a ser la potencia número 1. Y tal como dijo en el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, él dijo que bajo su mandato ha logrado 3 cosas fundamentales. Uno es que, bueno, el Partido Comunista Chino se cumplió 100 años, y el otro es que se ha construido una sociedad socialista moderna al estilo chino, y 3, que la que más enorgullece al gobierno chino, es haber terminado con la extrema pobreza y haber construido una sociedad modestamente acomodada. Entonces, estas 3 grandes tareas como que fue construido bajo su mandato en estos últimos 10 años. Entonces, ¿qué se viene en el futuro? Bueno, la constitución política china dice, bueno, los mandatos son de 5 años con una reelección de otro periodo si tienen que ser ratificados por el Congreso Nacional del Pueblo. Perfecto. Pero en el mundo, cuando la cosa se hace bien, bueno, hay que buscar la fórmula de buscar o de enmendar la constitución, tal como se ha hecho Chile en los 90, el periodo presidencial era 4 años, después se cambiaron para que fuera 6, después 4, o sea, es muy normal ya que en las sociedades democráticas o donde respeta el imperio de las leyes se hace estos tipos de ajustes o modificaciones. De modo que yo no veo ninguna cosa extraña, ya, y si nosotros calificáramos al gobierno bajo el mandato del presidente Xi Jinping, es que en estos últimos 10 años China sí que ha crecido. ¿Ya? Y está alcanzando a ser una potencia número 2 o número 1, depende de cómo lo mira. Fíjate que la importancia de China para la economía mundial. Hay 120 países del mundo que el socio comercial principal de ellos es China. Chile también, el socio comercial número 1 es China. Entonces, claro, hay como una especie de animadversión de algunos estados o alguna persona en ver o esperar que China caiga. Pero si China se cae en términos de su economía o de su política, ya será tremendamente negativo para el mundo. ¿Ya? ¿Qué pasa con la economía mundial? Ya tenemos una guerra en Rusia y Ucrania, y mira cómo han subido el precio de los suministros, el aceite, los trigos y todas esas cosas. Imagínate si China cae en desgracia. O sea, es que vamos a tener un gran debacle a nivel internacional en términos económicos. ¿Ya? Ahora, también China, para el sistema internacional o para la economía mundial, en el año 98, cuando hubo una crisis, la crisis asiática, quien salvó, digamos, de esta crisis fue China. Sí. Y después, en la crisis subprime en Estados Unidos en el año 2008, nuevamente fue la economía china que realizó acciones que permitió que el mundo pudiera surfear un poco y salir de la mejor forma posible de esta crisis. Entonces, claro, tenemos que mirar a China en una forma bastante constructiva, ¿ya? Y China, mal que mal, constituye casi el 20-22% de la población mundial. El hecho de que el presidente chino haya dicho de que ha sacado a 1.400 millones de los chinos de la extrema pobreza, o sea, miremos en forma constructiva y decimos, ¡hoy qué bien! Celebremos esta acción, pero al parecer, ¿no es cierto?, en un mundo unipolar,
quiere ver que este es un modelo perverso, comunista, chino, peligroso. Pero en la afirmación que ha dado el presidente de China sobre su política exterior, ha dicho, bueno, nosotros no hemos invadido a nadie, no hemos invadido a nadie, y que en la política exterior china ya siempre habla de cooperación y lo que es más, habla de lo pernicioso que puede ser una relación internacional donde se basa en la hegemonía de un solo poder. ¿Ya? Por lo tanto, busca la cooperación y el proyecto de una franja y una ruta va en ese camino donde habla de que la cooperación debe ser cooperación para todo y ganancias compartidas. Esa es la palabra clave para el desarrollo. Profesor, pero más allá del tema económico, que se entiende obviamente, quizás las críticas apuntan a las libertades que muchas veces se dice que se transgreden en China, donde no hay cabida para la disidencia. ¿Usted cree que podría haber reformas en ese sentido de aquí a 5 años o va a seguir siendo este modelo más duro para las voces disidentes? Qué buena pregunta. De ahí tenemos que invocar un poco, pensar, a ver, hay dos tipos de sociedades, la occidental y oriental, la asiática. La asiática siempre vela por la comunidad, por la idea de la comunidad y siempre busca la responsabilidad de uno. Yo como persona en la sociedad tengo responsabilidad. En cambio en Occidente siempre hablan del derecho. Yo tengo el derecho a expresar, a llevar cosas, derecho. Yo tengo el derecho. Coloca al yo como el centro del universo. En cambio la sociedad asiática, confuciana, ya coloca a la comunidad antes que el individuo. Entonces, mirado de esa perspectiva, dice, ok, tú tienes una responsabilidad en Asia, ¿no es cierto? Tú con tu comunidad y con el país. Y entonces, lo que tú dices, lo que tú manifiestas, tienes que asumir la responsabilidad. Perfecto, pero eso va a contravenir con lo que dice Occidente de libertad de expresión. Libertad de expresión es que yo puedo decir lo que quiera, yo puedo criticar lo que quiera. En China tú lo puedes hacer, pero tienes que asumir responsabilidad. Suu Kyi dice de que, oye, lo que está aplicando el gobierno de Xi Jinping en determinada política económica es mala y es errónea. Perfecto, compruébamelo, dímelo. A ver, pero claro, en el caso de los países asiáticos dice, a ver, ¿quién eres tú para cuestionar a las autoridades? No, que yo soy un libre pensador, no, libertad de expresión. Momento. En la sociedad asiática está impreso en la sociedad, en toda la persona, en que uno tiene que hablar, tiene que tener los pergaminos necesarios y los conocimientos y que asuma su responsabilidad de lo que está diciendo. Entonces, es la responsabilidad frente a la libertad de expresión. ¿Cuál es mejor? Bueno, en Occidente estamos entrampados en los fake news. En los fake news, y yo creo que hay muchas escuelas de periodismo del mundo que están tratando de ver cómo se puede zanjar estos temas. Parece que los fake news está ganando a la gente que dice la verdad. Pero eso en China hace más de 6 años que está solucionado. La gente que dice un fake news por las redes sociales asume responsabilidad, ¿ya? Y las personas que retuitea un fake news también tienen una responsabilidad penal en el sistema legal, ¿ya? O sea, si yo digo que una información falsa, ¿ya?, que puede lesionar en la honra de una persona, yo me voy preso 1 semana o 2 semanas, depende de la pena que me da el sistema judicial. Claro. Pero la persona que retuitea también. Entonces, ahí hay que sopesar un poco el tema de la responsabilidad y el tema de la libertad individual y de la libertad de expresión. Ahora, en China, de acuerdo a la Constitución política, se permite la existencia de 8 partidos políticos. Todo habla de que existe un solo partido. Sí, es efectivo que el Partido Comunista es el partido mayoritario, pero también existe otros partidos que no son tan visibles y dentro del sistema que está en el Congreso Nacional del Pueblo, obviamente con 2 o 3 representaciones no tiene mayor cabida en lo que ellos discuten. Pero en el sistema de la Constitución política permite la existencia de partidos en minoría, pero la única condición que coloca es que tiene que ser partido político de carácter nacional, no puede ser regional. Y eso tiene una explicación, porque si fuera un partido de una sola región, China, con toda esta extensión territorial, es lo mismo que Estados Unidos, es lo mismo que toda Europa, y mira cuántos estados hay en Unión Europea. Y en el caso de China hay 1. Y en China es mucho más complejo, porque China tiene 56 nacionalidades. O sea, si tú dejas a una región tener su propio partido, ese partido va a ser regionalista, ese partido va a querer generar
un Estado independiente. Y eso es peligroso. Y eso es la desintegración de China. Profesor, muy breve para cerrar. La posición que tiene actualmente China con la guerra en Ucrania, ¿usted cree no va a cambiar? O sea, va a seguir siendo aliado de Putin, pero no se va a involucrar más allá de este respaldo, y de hecho ha solicitado diálogo, pero no ve que más... La tradición china, y así lo dice su constante del ejercicio de su política exterior, es la no interferencia e invocar a los actores a conversar. Y China ha llamado a las partes para que se converse dentro de la normativa que generan las Naciones Unidas, de la ONU, a sentarse a conversar. ¿Qué más puede hacer China? O sea, si China se ayuda a una parte, es intromisión en los asuntos del otro Estado, que está contravenido en el derecho internacional. Entonces China no está ni con uno ni con otro. Por algo, Ucrania no ha cortado las relaciones diplomáticas con China. Todo lo ve como que China está al lado de Rusia. China no condena, o sea, ha condenado, pero no está ni con Rusia ni con Ucrania, porque esa es una pelea interna que entre ellos tienen que solucionarse y llamar e instar al diálogo. ¿Qué más puede hacer? Si así el derecho internacional así lo consagra. Profesor Yun So Lee, muchas gracias por habernos acompañado hoy día en CNN Chile en Conexión Global. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, nosotros dejamos hasta acá nuestro programa, como cada día miércoles, analizando un tema relevante en materia internacional. Los dejo invitados para que sigan la sintonía de CNN Chile y nos reencontramos el próximo miércoles.